¿Cómo refutar la teoría preterista sobre la resurrección? En 1 Corintios 15, 35-36 dice, pero dirá alguno, ¿cómo son resucitados los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Insensato. Lo que tú siembras no es vivificado sino muere. Uno de los ejemplos más llamativos de las inconsistencias en la interpretación preterista de la resurrección se encuentra en su peculiar manejo de ciertos pasajes bíblicos. En particular, su enfoque sobre textos como 1 Corintios 15 revela una inclinación a forzar conceptos espirituales donde el texto claramente señala una realidad física. Según los preteristas, Pablo enseña en este capítulo que los muertos no experimentarán una resurrección física futura, sino que estaban siendo resucitados espiritualmente en ese momento. Sin embargo, un análisis cuidadoso del pasaje, tanto en su gramática griega como en su contexto teológico, desmonta por completo esta teoría. Veamos ahora cuál es el error preterista y su interpretación del idioma griego. El argumento comienza con una afirmación supuestamente basada en el griego original, que Pablo utiliza un tiempo verbal que indica una acción continua, lo que implicaría que los muertos estaban siendo resucitados espiritualmente. Sin embargo, este enfoque ignora el contexto y el uso correcto de los tiempos verbales en griego koine. Vamos a desglosar las razones que refutan esta interpretación y mostrar cómo los preteristas tergiversan el texto. Primero, Pablo no lo afirma, lo atribuye a otros. El apóstol Pablo no está declarando esa idea como una verdad teológica. En el versículo, introduce el tema diciendo, pero dirá alguno. 1 Corintios 15:35. Esto deja claro que Pablo está presentando una objeción planteada por otros, probablemente personas que negaban la resurrección corporal. No es una afirmación de Pablo, sino una idea errónea que él se dispone a refutar. Segundo, es una pregunta, no una declaración. El texto griego presenta una pregunta retórica, no una afirmación doctrinal. Pablo está anticipando una objeción que podría surgir entre sus lectores: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Esta objeción no es una enseñanza paulina, es un cuestionamiento que Pablo responde inmediatamente, y lo hace con contundencia llamando necio a quien plantee tal pregunta. Tercero, las traducciones bíblicas desmienten el reclamo preterista. He hecho un análisis exhaustivo de más de 200 traducciones de la Biblia en inglés y español, más las interlineales griego-español y griego-inglés, que confirma que ninguna de ellas traduce el verbo como están siendo resucitados. Todas las versiones emplean formas que expresan el futuro, resucitarán o, en algunos casos, simplemente resucitan, pero siempre con el énfasis en una resurrección corporal real, no en un proceso espiritualizado en curso. Esto evidencia que la interpretación preterista no se sostiene textualmente. Cuarto, el contexto muestra sarcasmo y corrección. Pablo utiliza un tono que denota incredulidad hacia las objeciones planteadas. Después de presentar la pregunta, responde categóricamente: necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. 1 Corintios 15:36. Este lenguaje demuestra que Pablo está reprendiendo una idea absurda, no apoyándola. 5. El contexto habla de un cuerpo físico, no espiritual. Al continuar leyendo el capítulo, queda claro que Pablo describe una resurrección corporal glorificada. Habla de cómo los cuerpos serán transformados, comparando la siembra de un cuerpo mortal con la resurrección de un cuerpo inmortal: se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder. 1 Corintios 15:43. Esta descripción es incompatible con una mera resurrección espiritual en curso. Conclusión: los preteristas están adulterando la palabra. La interpretación preterista de este pasaje no solo carece de base textual y contextual, sino que además distorsiona el mensaje claro de Pablo sobre la resurrección futura. Los preteristas deben abordar el texto con mayor honestidad exegética y evitar imponer sus ideas preconcebidas sobre un pasaje que claramente habla de una resurrección corporal futura. Es fundamental que estudiemos la Escritura con seriedad y respeto, dejando de lado teorías que confunden y engañan. Como dice Pablo en otro lugar, no podemos ir más allá de lo que está escrito. 1 Corintios 4:6.
Los preteristas harían bien en reflexionar sobre esta advertencia y dejar de adulterar la palabra de Dios con interpretaciones que no se ajustan al texto.